Calle Campanas, todas las semanas de lunes a viernes a las 9 en Radio Guadalquivir. Las mañanas de Jaén contadas al estilo Jaén. Con Miguel Segovia. Buenos días, queridos amigos y amigas de Radio Guadalquivir. Un día más, martes 25 de enero del 2022, a las 9 de la mañana, emitimos el programa Calle Campana, en el 106.2 de la frecuencia modulada. Y que si no podéis escuchar en directo, tenéis todas las posibilidades para escucharlo en el momento que estiméis oportuno, a través de YouTube o a través de la propia página de Radio Guadalquivir, a través de los podcasts que esta emisora sube a las redes sociales. Hoy quiero comentaros un tema un poco espinoso, pero que creo que es mi obligación dar mi versión de los hechos, o dar al menos mi versión. Que si no es así, tanto el alcalde como su equipo de gobierno están con los micrófonos abiertos, como siempre, para explicar lo que consideren oportuno. Bien, como sabéis, la semana pasada se reavivó la llama del Plan Colce. Se avivó la llama del Plan de Concentración de Órganos Logísticos Centrales del Ejército, el conocido como Plan Colce, por un programa que se emitió en Radio Córdoba, donde nuestra ministra de Defensa, doña Margarita Robles, la secretaria del Estado Mayor del Ejército y la secretaria de Estado estuvieron presentes. De esa rueda de prensa, de ese programa en Radio Córdoba, saltó el titular que Córdoba necesitaría de la ciudad de Linares para desarrollar este programa Colce. En principio, la noticia en Jaén Capital no es que cayera muy bien, cayó regular, aunque todos nuestros políticos indudablemente dijeron, con la boca chica imagino, que, y lo digo yo, que todo lo que venga para Linares, bienvenido sea. Viene para la provincia, viene para esta maltratada provincia. El Plan Colce, en mi opinión, ha adolecido de dos defectos fundamentales. Amén de que Córdoba tenía una madrina. Padrino, que Jaén no supo encontrar. Y me estoy refiriendo a la señora Calvo, en aquel momento vicepresidenta del gobierno socialista del Pedro Sánchez. Diputada por Córdoba, nació en Cabra y sus sentimientos cordobeses me imagino que serán tan fuertes como los míos pueden ser de Jaén. El Ayuntamiento de Jaén presentó un informe en el Ministerio de Defensa, un informe que contenía exactamente 39 folios. El Ayuntamiento de Córdoba presentó otro que contenía 94 folios y el de Toledo 2 anexos, en total 27 folios. Dichos informes están a disposición del ciudadano que quiera tenerlos a través de Radio Guadalquivir. Y esos informes los tenemos aquí para que el que quiera ojearlos los tiene a su disposición, como digo. Bien, yo voy a analizar brevemente el informe de Jaén y de Córdoba, y el de Toledo me vaya a permitir que lo deje un poco al margen porque tampoco tiene excesiva enjundia. Y voy a analizar de Córdoba y de Jaén por razones obvias. Jaén porque se ha quedado sin ese proyecto y Córdoba porque ha sido el adjudicatario. El proyecto de Córdoba, el informe de Córdoba, llama poderosamente la atención. En primer lugar, que viene firmado y rubricado por la Gerencia Municipal de Urbanismo. Gerencia Municipal de Urbanismo que, como todo el mundo sabe, se dedica al planeamiento, al desarrollo de la ciudad. Una gerencia municipal de urbanismo que, al igual que la que dispone el Ayuntamiento de Jaén, está conformada por arquitectos especialistas en planeamiento, arquitectos especialistas en arquitectura, aparejadores, ingenieros industriales e ingenieros de camino, letrados especialistas en el área de urbanismo. Sin embargo, el informe del Ayuntamiento de Jaén no va rubricado por el Ayuntamiento de Jaén,
Curioso, a pesar de tener una gerencia, no ha hecho el informe la gerencia de urbanismo. El informe de Jaén va firmado por don Marcial Rodrigo San Juan, un ingeniero de caminos perteneciente a un despacho profesional ajeno al ayuntamiento, en concreto el despacho Incasur Consultores. Eso es lo primero que me sorprende. En segundo lugar, voy a analizar, sin entrar en otros parámetros que puedan ser más turbios, voy a analizar las dos cuestiones fundamentales por las que yo creo que se le han dado a la ciudad de Córdoba. En primer lugar, el suelo y en segundo lugar, la financiación. Leyendo el informe de Córdoba, Córdoba da hasta 3 alternativas de instalación de ese cauce, de esa base logística. El primero de ellos es en el Camino Viejo de Almodóvar, una superficie de 85,20 hectáreas, al borde norte de la estación de mercancías de Córdoba, la denominada El Higuerón. Son unos terrenos que pertenecen a la Vega del Guadalquivir. Unos terrenos que además se pueden expandir hasta 120,35 hectáreas. Pero lo más importante es que esos terrenos son de titularidad pública. ¿Eso qué significa? Que pueden ponerse a disposición del Ministerio de Defensa mañana. Sin embargo, el Ayuntamiento de Jaén presenta unos terrenos que están perfectamente delimitados en el informe que tenemos aquí, presenta unos terrenos en la zona norte de Jaén, cercano a la pedanía de las Infantas, que son privados. ¿Eso qué significa? Pues que hay que expropiarlos. Todo el mundo sabe, y yo personalmente lo puedo conocer porque en mi época política desempeñé tareas en urbanismo, una expropiación que puede llevar años y que tampoco sabemos con qué dinero se va a pagar esa expropiación. Una expropiación que, al no ser de interés público o interés social, puede durar 4 o 5 años. Por tanto, esos terrenos no estaban a disposición de defensa. En segundo lugar, la financiación. El Ayuntamiento de Córdoba aportaba los 100 millones de euros que el Parlamento de Andalucía le había concedido si salía ese proyecto a Córdoba, los mismos que le había ofrecido a Jaén, como no podía ser menos. Pero el Ayuntamiento de Córdoba ofertaba 30 millones de euros de sus propios recursos, cosa que no hacía el Ayuntamiento de Jaén, que no aportaba ni un solo euro. Pero me imagino la cara de sorpresa y me imagino la cara de estupor cuando en el Ministerio de Defensa vieran lo que hay en el expediente del Ayuntamiento de Jaén. En el expediente del Ayuntamiento de Jaén consta un informe, una cartita, un papelito, porque no se puede llamar de otra manera, de un fondo de inversión británico, en concreto de la ciudad de Londres. Ese papelito dice que ese fondo de inversión estaría dispuesto a financiar, si diera el caso, ese macroproyecto del cauce. Como os decía, me imagino que ese papelito, esa supuesta financiación que aportaba el Ayuntamiento de Jaén, causaría estupor en defensa. En primer lugar, porque todo el mundo sabe que el ejército no se puede financiar a través de un fondo de inversión privado. Además, si el Estado, el Ministerio de Defensa, necesitara financiación, pues acudiría a los canales públicos de deuda pública que tienen un tipo de interés infinitamente menor al que puede dar un fondo de inversión. Además, si eso fuera así, me imagino que todos los bancos poderosos estarían dispuestos a financiar ese proyecto. Pues bien, ese era todo el compromiso del Ayuntamiento de Jaén. Unos terrenos privados que en su día serían públicos y una cartita, un papelito, porque no tiene otra denominación, sin fijar cuantía, sin fijar intereses, sin fijar plazos, simplemente un compromiso de un fondo de inversión privado extranjero diciendo que estarían dispuestos a financiar esa obra. Creo que esos dos motivos son más que suficientes para la decisión que ha tomado Córdoba y que no voy a ser yo el que precisamente defienda Córdoba, porque lo mismo que la señora Calvo ha hecho con su querida Córdoba, podríamos hacer nosotros con Jaén. Además,
quiero dejarlo también claro, que yo entiendo que esta decisión es una decisión discrecional. En ningún momento ha habido un concurso público, en ningún momento han existido unas bases, en ningún momento ha habido una baremación, sino que ha habido una discrecionalidad. El proyecto estaba estimado o está estimado en unos 300 millones de euros y, por tanto, el que más aportara, el que más pusiera encima de la mesa, prácticamente se lo llevaría. Además, lamentablemente, y así hay que reconocerlo, Córdoba está mucho mejor ubicada desde el punto de vista de la infraestructura que Jaén. Córdoba dispone de AVE, Córdoba dispone de esa estación de mercancías, Córdoba dispone de una plataforma ya de arreglo de los buques, de los coches del ejército. Córdoba cuenta con Cerro Muriano, cuenta con una dotación de prácticamente 3.000 soldados en esa zona y, en definitiva, al final, discrecionalmente han tomado esa decisión. Y digo discrecionalmente, que no arbitrariamente. La arbitrariedad está completamente proscrita en nuestro ordenamiento jurídico, no así la discrecionalidad. Discrecionalmente se le dio la Olimpiada a Barcelona, discrecionalmente se le dio la Expo a Sevilla, discrecionalmente se ha construido ese magnífico pabellón cubierto ahora a la afuera en la institución ferial, ese magnífico pabellón Jaén Arena, y se ha construido en Jaén, y podrían decir lo mismo en Linares o en Andújar, que por qué en Jaén y no en Linares, porque es una decisión política y una decisión discrecional. Entiendo que el Ayuntamiento de Jaén no ha hecho bien ese expediente. No sé por qué, porque no creían en él, porque el alcalde y la primera teniente de alcalde ya estaban enfrentados por este motivo. Es muy raro que la gerencia no haya intervenido y, por ende, nos sorprende poderosamente que lo único que el alcalde de la ciudad ha manifestado fue a posteriori enviarle una carta a su jefe Pedro Sánchez, por cierto, una carta que no ha tenido contestación y, por cierto, una carta que no tenía el registro de salida del propio ayuntamiento. Vamos a ver en qué se concreta esa colaboración del Ministerio de Defensa con Linares e, insisto, cuanto más sea y cuanto más puestos de trabajo genere en esa localidad hermana, muchísimo mejor para todos. En el 106.2 de la FM. Anúnciate en Radio Guadalquivir, tu empresa o tu negocio en Radio Guadalquivir. Para más información, llama al teléfono 683 43 50. Tu publicidad en YouTube, página web, FM y podcast. Radio Guadalquivir, el río de la cultura, el río de la información. Los pueblos evolucionan, las personas avanzamos, pero la palabra ayer, hoy y siempre tiene que ser la verdadera. Esa verdad la tienes en Siempre María, con María Cantos, en Radio Guadalquivir, todos los jueves a las 12 del mediodía. Siempre María, la verdad por delante. Calle Campanas, todas las semanas de lunes a viernes a las 9 en Radio Guadalquivir. Las mañanas de Jaén contadas al estilo Jaén. Con Miguel Segovia. Buenos días de nuevo, amigos y amigas de Radio Guadalquivir. Continuamos con nuestro programa Calle Campana. Y quiero hacer referencia a un Real Decreto, en concreto el 42/2022, que ha sido publicado recientemente y que hace referencia a las ayudas al alquiler joven y al acceso a la vivienda. Ya sabéis que estamos en la fase final de la legislatura socialista del doctor Sánchez y hay que empezar con las ayudas. Ayudas, como siempre, que no van dirigidas a la productividad, sino ayudas a fondo perdido, ayudas buscando siempre esa rentabilidad electoral. El Gobierno ha aprobado este Real Decreto, el 42/2022 de 18 de enero, por el que se regula estos bonos. El bono alquiler joven pretende, según dice este Real Decreto,
facilitar el disfrute de una vivienda o habitación en régimen de alquiler a jóvenes con escasos medios económicos, mediante el otorgamiento de ayudas directas a los arrendatarios o cesionarios. Como os digo, este Real Decreto establece una ayuda de 250 euros mensuales, con un límite temporal de 2 años. Bien, este bono joven, cuyas características y cuyos requisitos se pueden leer en ese Real Decreto que os he mencionado, en mi opinión, este bono joven es injusto, es chapucero y es contraproducente. El gobierno ha aprobado un bono en un país donde la tasa de empleo juvenil es del 40%. Sí, tanto el socialista Sánchez como la comunista Yolanda Díaz tienen inmerso al país con una tasa de empleo juvenil, de desempleo juvenil del 40%, que sería realmente lo que tendrían que acometer. Pero no, gastará 200 millones de euros en una paguilla de 250 euros para individuos que tengan entre 18 y 35 años. Se han encargado mucho que sea en edades electorales. No se puede tener 17 y medio, hay que tener ya los 18 y que por tanto puedan votar. Y esta ayuda tiene todas las trazas de convertirse en un auténtico fiasco, incluso antes de ponerse en marcha. Los efectos secundarios que esta nueva medida populista y contraproducente serán, en mi opinión, muchos y variados. Y desde luego no solucionará el auténtico problema de nuestra juventud. Auténtico problema de nuestra juventud que se centra fundamentalmente en dos pilares: el acceso al mercado laboral y el acceso a la vivienda. El primero de estos desatinos que se otorga a los jóvenes entre 18 y 35 años es que tienen que tener unos ingresos inferiores a 24.318 euros anuales y que se concederá, como he dicho antes, para alquileres que no superen los 600 euros al mes, lo cual significa dejar de inmediato fuera a todos los jóvenes, tanto de Madrid como de Barcelona, en donde esos alquileres a ese precio son prácticamente inencontables. Por tanto, el gobierno estará dejando fuera de su plan a los lugares donde el alquiler es realmente un problema acuciante. Otro de los despropósitos tiene que ver con el escaso número de beneficiarios reales que tendrá ese nuevo alarde de compromiso social, tanto de la banda de Sánchez como la de Yolanda Díaz, entre 50.000 y 70.000 personas. Es decir, que solo el 2% de los jóvenes actualmente emancipados podrá acceder a esa subvención, que así las cosas tiene más pinta de lotería. Como siempre, propaganda. Tampoco se puede obviar la evidencia de que subvencionar el alquiler con instrumentos asistencialistas de esta naturaleza provoca que sean los propietarios los que absorban hasta el 80% del subsidio, en forma de subidas de precios. Y es que, como es lógico, si el casero, si el arrendador es consciente de que sus inquilinos cuentan con ese regalo extra del Estado, no dudarán en trasladar la cuantía directamente a las rentas. Eso sí, los dueños de la vivienda también pueden encontrarse con una trampa si aceptan como inquilino a beneficiarios de estas ayudas. La razón es que el Ejecutivo solo dispensará el cheque durante 2 años, mientras que Sánchez, en su afán por expropiar el derecho de propiedad, ha establecido por ley que los alquileres duren 5 años forzosamente. Pero damos la paguita solo 2 años, que es más o menos lo que nos queda por estar en el gobierno. Por tanto, una vez que desaparezca la ayuda, los receptores del bono joven se encontrarán con serias dificultades para seguir pagando la renta. Durante 2 años te doy la ayuda, pero pongo por ley que el contrato de arrendamiento debe de ser de 5 años forzosamente, que ocurre por tanto con los 3 años siguientes. El remate de esta ayuda, y se lee perfectamente en el decreto, lo pondrá, como no, Hacienda. Pues se estima
que cerca de un 40% de los beneficiarios verán aumentar su factura fiscal en la declaración de la renta del año siguiente. Todo un despropósito y, como siempre, pura propaganda. Calle Campanas, todas las semanas de lunes a viernes a las 9 en Radio Guadalquivir. Las mañanas de Jaén contadas al estilo Jaén. Con Miguel Segovia. Cada martes, después de Calle Campanas, La Nacional en Radio Guadalquivir con Pepe Carmona, 106.2 de la FM, el pop rock nacional en La Nacional.